Haremos en este tema 3 sobre el esplendor de la época de las grandes pirámides. Pero anteriormente comentemos que nos hemos dejado en el tema 2 las primeras imágenes del faraón, la segunda dinastía. En la segunda dinastía, los faraones se entierran en las necrópolis de Saqqara, cercana a Menfis, con tumbas que incluyen relieves con escenas del difunto, sentándose a la mesa frente a las viandas fúnebres, modelo que pervivirá en el tiempo. Y dada la importancia que tiene ya la arquitectura funeraria en esta época, se inicia la realización de estatuas de los difuntos como parte imprescindible del ajuar sepulcral, pues portan el espíritu del final. De esta forma guardan muy bien las proporciones y gozan ya desde mucho naturalismo. En esta época también se comenzaron a esculpir imágenes de los dioses que eran adoradas y sacadas en procesión. También se continúa la tradición escultórica de tallar imágenes en madera y marfil. Entre las imágenes regias de carácter exento destaca la estatua del faraón Quisqueme, modelo de imagen faraónica que heredarán las futuras dinastías. Trono macizo y rectilíneo, modelado plástico de las facciones, cuerpo oculto bajo la capa de jubileo. En el esplendor de la época de las grandes pirámides hablaremos sobre Inkhtep y el complejo simbólico funerario de Zoser, las tres pirámides de Senufru y su búsqueda de la perfección, las grandes pirámides de Gizeh y la dinastía quinta y sexta, las pirámides de Abusir y la creación del templo solar. Inkhtep y el complejo simbólico funerario de Zoser en Saqqara. Poco se sabe de la tercera dinastía, aunque parece que por aquel entonces se desarrolló un proceso que reivindicaba la no divinidad de los faraones, al que estos respondieron con la potenciación de sus obras funerarias monumentales, proceso que desembocó en la construcción de las pirámides, cuya construcción, mantenimiento y culto supusieron la necesidad de un fuerte cambio administrativo. Zoser, primer faraón de esta dinastía, contó con Inkhtep como figura de gran valía, que llegó a ser gran visir, juez supremo, sumo sacerdote de Ra, médico astrónomo y arquitecto, quien ideó hacia el 2660 a.C. Un prodigioso complejo simbólico funerario en la necrópolis de Saqqara, con 15 hectáreas de extensión. El recinto contaba con una muralla de 1,5 kilómetros de extensión y a través de su única puerta se daba paso a una gran sala hipóstila en la que aparecen las primeras columnas en piedra del arte egipcio. Dentro, dos amplios patios albergan la tribuna de la coronación, el trono, y a sus lados santuarios para los dioses que consistían en bloques macizos con interiores rellenos, además de otras tantas construcciones y diversos patios. El conjunto, estudiado por Riquet, se ideó como un complejo para celebraciones, un decorado teatral, funerario y mágico, con edificios simbólicos, además de pirámide, mastaba y almacenes, una auténtica ciudad para los muertos. El complejo estaba presidido por la famosa pirámide escalonada de Zoser, que, ideada como una mastaba, fue la primera construcción de base cuadrada en piedra tallada erigida en Egipto. Pero este proyecto inicial se vio modificado a medida que avanzaba la construcción, superponiéndose progresivamente mastabas hasta conseguir una pirámide escalonada caliza de 6 escalones, que sobrepasaba los 60 metros. Orientada hacia los puntos cardinales, en su interior 11 pozos dan acceso a galerías que conducen hacia las cámaras mortuorias de los familiares, ricamente decoradas, imitando las estancias palaciegas reales. La cámara de Zoser está en el centro de la pirámide bajo 28 metros, construida en granito de Asuán y selladas con un rastrillo que no impidió que fuese saqueada ya en la antigüedad. Adosado al primer escalón en la fachada norte de la pirámide se levanta el primer templo funerario egipcio, imponente, y en cuyo interior se encuentra el Serva, una pequeña cámara cerrada con dos pequeños óculos por los que podría transitar el Ka residente en la estatua del faraón que se encontraba dentro, además de recibir ofrendas.
Más adelante, el Servat sería siempre situado dentro de la propia tumba del interior de la pirámide. Imhotep, al idear este conjunto, trasladó a la piedra la inspiración orgánica de la arquitectura egipcia tradicional, de cañas, madera y arcilla, y sus diseños vegetales. Desde entonces, la piedra se sacralizó como material para uso eterno en las construcciones funerarias y religiosas. 2000 años más tarde, Imhotep sería divinizado como dios de la sabiduría, la astronomía, la arquitectura y la medicina. Hablemos a continuación sobre las 6 pirámides Snuf y su búsqueda de la perfección. Si el paso de la mastaba a la pirámide escalonada se debió a la pericia y la experimentación de su arquitecto, el paso de esta última a la geométrica se logró de la misma forma. La siguiente etapa en la evolución de las pirámides fue la pirámide acodada, que construyó el primer faraón de la cuarta dinastía, Senefru. En ella, las caras se articulan en un doble pendiente menguando el ángulo de inclinación en la mitad superior, particularidad que se debió adoptar sobre la marcha, aunque la inusual existencia de 2 cámaras funerarias en ambas pendientes haría pensar en la intencionalidad de su arquitectura. El hecho que se conserve buena parte de su recubrimiento original la ha hecho adoptar el nombre de aquella que brilla al sol. A esta pirámide corresponde un complejo funerario rodeado de muralla y con una segunda pirámide destinada a ubicar las vísceras del faraón o su Ka, además de 2 templos de exuberante decoración, comunicados por una larga calzada. El segundo de ellos codifica la tipología de los templos funerarios. Dentro de un recinto de adobe, un vestíbulo da acceso a una cámara con un altar de piedra y 2 estelas. Además de esta pirámide, Snefru hizo levantar 2 palacios reales y otras 2 pirámides, la de Medium y la Roja. Parece que la primera en comenzarse fue la Medium, para después interrumpirse y, eligiendo el emplazamiento de Dashur, levantar la acodada y la Roja, tras lo cual se completó la Medium. La pirámide de Meidum es el resultado de la transformación de una previa escalonada con 8 gradas que hizo levantar el padre de Snefru, Uni, para lo cual se rellenó e hizo geométrica. Sin embargo, ya en la antigüedad el recubrimiento se derrumbó, revelando las gradas. Su principal novedad es que la cámara sepulcral deja de estar excavada en el subsuelo para estarlo en el núcleo de la propia pirámide. La tercera gran aportación de Snefru es la codificación definitiva de los elementos que componen el complejo funerario. Aparece ya bien diferenciado el templo del valle, unido mediante una larga calzada con el segundo templo funerario. Estos conjuntos, tras su uso práctico a la hora de construir la pirámide, asumen la función simbólica del ritual de la recepción del cadáver del faraón y su culto posterior. La pirámide roja es la tercera más grande del arte egipcio y la primera íntegramente de forma geométrica, con caras lisas perfectas. El apelativo rojo se debe al granito, con esta coloración usada en su núcleo, que ha quedado a la vista tras haberse perdido la piedra caliza blanca de revestimiento. Y esta sí estuvo destinada a albergar el cuerpo del faraón. De esta forma, en la cuarta dinastía y con Snefru se descarta el irrepetible aparato escenográfico concebido por Imhotep, simplificándose el culto al faraón, pero condensando toda su fuerza en una monumental, sobria y abstracta estructura: la pirámide, emblema de la civilización egipcia. Las grandes pirámides de Giza. Durante la cuarta dinastía asistimos a un progresivo aumento del tamaño de los bloques de granito y piedra caliza utilizados en las construcciones, a medida que mejora la técnica y se asienta la creencia en la eternidad de la construcción. Según Elwar, se conservan en torno a un centenar de pirámides que en el Imperio Antiguo se construían en piedra, aunque en el medio sus núcleos se dan de adobe. Se encuentran siempre en el oeste del Nilo, a un nivel suficientemente elevado para evitar las inundaciones, pero no muy alejadas como para dificultar el traslado de los bloques. Sus 4 lados se orientaron hacia los puntos cardinales.
La tipología del imperio antiguo de los complejos funerarios más repetida es esta. Una pirámide principal, con acceso desde la cara norte y rodeada por un recinto amurallado. Otras pirámides satélites destinadas al culto o al enterramiento de las esposas reales. Un templo alto, funerario, unido por una larga calzada procesional cubierta y con paredes decoradas al templo del valle. Barcas solares enterradas en fosos para que el faraón surcara los cielos y toda una serie de talleres para el abastecimiento de las obras. La gran pirámide de Gizeh fue construida hacia el 2570 a.C. por el faraón Khufu, Keops, hijo de Snefru. Alcanzó 146 metros de altura, el edificio más alto del mundo hasta ser superado por la Catedral de Colonia, y 230 de base, aunque en realidad tiene una ligera forma de octógono. En su interior hay 3 cámaras sepulcrales, la primera en construirse subterránea, la más llamada como de la reina, que probablemente albergaría la estatua de Ka, y finalmente, tras pasar por la gran galería, la cámara del rey, con un enorme sarcófago. Sobre el techo de esta última se abrió una cámara con 5 compartimentos de descarga cubiertos a 2 aguas. En el lado este se levantó el templo funerario, con un patio rectangular, rodeado por un pórtico sostenido por pilares y con presencia de finos relieves. Está en ruinas, al igual que la calzada, pero cerca se ha encontrado intacta la barca solar de Keops, en madera de cedro. En realidad, la pirámide de Keops es el centro de una inmensa necrópolis, que la rodea con decenas de mastabas ordenadas en calles de trazado regular, destinadas a los miembros de la familia del faraón y a los altos funcionarios. Al este se encuentran 3 pirámides satélite y mastabas para sus hijos que responden a la tipología de mastaba de la cuarta dinastía. Volúmenes limpios de caliza en talud, sin decoración y sin ser. Aunque desconocemos los métodos exactos de construcción de semejantes moles de piedra, las teorías son muchas y variadas, sí sabemos que la caliza se obtenía desde canteras vecinas, mientras que el granito y el basalto venían por el Nilo desde el sur. La pirámide de Kefren fue construida por el hijo de Keops, junto a la de este último. Es más pequeña, aunque está en una elevación superior a la de Keops, conserva su cúspide. Tiene 2 puertas de acceso, como la Codada de Snefru, y fue construida siguiendo los cálculos del llamado triángulo sagrado egipcio, de proporciones 3-4-5, con un ángulo de inclinación muy ambicioso. A su lado cuenta con una pirámide satélite de funcionalidad discutida y con su templo funerario, de planta rectangular con 3 zonas públicas, salón de entrada, patio descubierto y 5 nichos para estatuas, y 2 reservadas a los sacerdotes, santuario y almacenes. Una ancha calzada lo comunica tras 500 metros con el templo del valle, un armónico ejemplo de arquitectura equitabrada egipcia todavía muy bien conservada. Parece que la famosa esfinge de Gizeh, una estatua de 20 metros policromada, tallada en una montaña natural, representa al propio Kefren. Micerinos. Este era nieto de Keops. Hizo construir la más pequeña de las pirámides de la necrópolis de Gizeh y originalmente debió dar un bello e imponente efecto cromático. Los preceptivos templos funerario y del valle fueron levantados en adobe, probablemente por la temprana muerte del faraón y las dificultades económicas. Tras Micerinos, ningún faraón se volvió a enterrar en Gizeh, pasando la meseta a ser un lugar de culto asociado a la mítica colina primitiva desde la que el alma de los reyes ascendía a los cielos. A continuación hablemos de las dinastías quinta y sexta y de las pirámides de Abusir y la creación del templo solar. En la quinta dinastía, 2500-1350 a.C., asistimos a un culto progresivo al dios Ra, al que se vinculó a la imagen del faraón. El legado arquitectónico de esta dinastía se concentra en la necrópolis de Abusir, también cerca de Memphis. Las pirámides ahora construidas son mucho más modestas,
aunque la complejidad de las cámaras funerarias y el tamaño de sus templos funerarios sí son destacables. En general, la arquitectura monumental pierde la sobriedad característica de la cuarta dinastía y gana en ornamentación y refinamiento. En ella destaca la pirámide de Saure, fundador de la necrópolis. Su templo funerario, más complejos ahora que los de la cuarta dinastía, sobresale por su complejidad arquitectónica y su riqueza de materiales y decoraciones. Ahora se codifican las estatuas pariniformes, lotiformes y palmiformes. Las otras pirámides son en general modestas y mal construidas, lo que ha influido en su mala conservación. Los últimos faraones de la quinta dinastía retornan a Saqqara construyendo sus pirámides de igual modo. Las mastabas de los altos mandatarios de la quinta y sexta dinastía recuperan complejidad y esplendor y ganan en tamaño. Algunas superan a las pirámides faraónicas. La influencia del culto al dios Sol se evidencia en la arquitectura del periodo y quizá la mayor aportación arquitectónica de la quinta dinastía sea la nueva tipología del templo solar. Son espacios abiertos, construidos con piedras de gran calidad y fuertes policromías y organizados en torno a un gran pilar rectangular, precedente de los obeliscos, culminado por un piramidón. Están enmarcados por un recinto rectangular y una rampa los comunicaba con el pórtico de acceso. De los 6 templos solares construidos en la quinta dinastía, solo se conservan los de Userkaf y el de Neusheb. Tema 4. Hablemos sobre las artes figurativas del Imperio Antiguo. La creación de un canon, los primeros modelos de la estatuaria exenta, las imágenes para la eternidad, los relieves y las tumbas, y la pintura del Imperio Antiguo. La creación de un canon. Los primeros modelos de la estatuaria exenta. El incremento de las construcciones en piedra hizo que también se potenciase la escultura en bulto redondo y en relieve, asociada a las mismas, ejecutándose figuras exentas destinadas a ser depositadas en el interior de las tumbas, así como bajorrelieves con motivos de la vida terrenal y ultraterrenal. Las esculturas exentas buscan intencionadamente representar la esencia de los objetos, por lo que se creó un canon ideal del cuerpo humano, que va a estar vigente durante 3 milenios y que también se va a aplicar a las esculturas bidimensionales. La estatuaria del Imperio Antiguo exhibe un marcado carácter cúbico y en su mayoría son masculinas, apareciendo hombres de rostro joven que usualmente están de pie, más raramente sentados. Las mujeres se representan esbeltas y bellas, y no es raro que si son acompañadas de un varón sean más pequeñas e incluso aparezcan como los hijos asidas a la pierna o el torso del mismo. Al igual que en las imágenes pictóricas o en relieve, se establece ahora un número definido de representaciones escultóricas exentas, para englobar la ilimitada variedad de posturas posibles que puede mostrar el cuerpo humano, sobre todo organizadas en 2 modelos con diversas variantes. La estatua sedente y la estatua de pie en actitud de caminar. Las representaciones sedentes son de proporciones compactas y de carácter estático, al englobarse la imagen en los espacios del cubo que define la base y el asiento, aunque el estatismo puede romperse con movimientos transversales de los miembros. Las estatuas de pie en actitud de caminar tienen el pie izquierdo adelantado y con ademanes de movimiento en hombros y en la cara. Los puños se suelen encontrar cerrados y sostienen en la estatuaria real el cetro. Este modelo, cuando representa a mujeres, no varía en la postura, pues solo se diferencia por ser de menor tamaño y en parecer casi estáticas. La mayoría de las esculturas del inicio del Imperio Antiguo están ejecutadas en piedra caliza y se tallaron para ser pintadas. La espalda se tiende a ocultar con un trono, una columna o una losa, espacio donde se aprovecha para disponer inscripciones jeroglíficas alusivas a la identidad del representante. La estatuaria real y privada. La imagen del faraón.
Entre las imágenes de bulto redondo de la tercera dinastía, representado a faraones, destaca la estatua sedente del faraón Zoser, encontrada en el Serdab de su templo mortuorio. Es una obra en caliza, policromada, de carácter único y efecto monumental y ciertamente arcaica. Al tener la mano derecha cerrada sobre el pecho y la izquierda abierta sobre el muslo, la estatua da un marcado aire de serenidad e inmovilidad. Durante la cuarta dinastía, la estatuaria faraónica pasa por su mejor etapa, ofreciendo un modelo idealizado que mantiene el parecido con el personaje. Las composiciones son más ligeras y naturales y varían enormemente en tamaño. De todas las imágenes en diorita, pizarra o granito procedentes de Gezer, destacan la estatua sedente del faraón Kefren. La apoteosis de la majestad divina que el faraón se atribuía al imperio antiguo. El monarca aparece sentado en un trono sostenido por dos leones, con los brazos apoyados simétricamente sobre los muslos. Tras el tocado aparece Horus, divinidad de la cual Kefren era encarnación. La misma imagen serena y que transmite una sensación de realismo comedido aparece en la Esfinge, con cuerpo en forma de león acostado y cabeza inspirada en este monarca, cubierta por el Nemes y el Uraeus. Del templo de Micerinos procede una serie de grupos escultóricos de gran calidad y belleza, hechos en exquisitos y no monumentales. Destaca la Diada de Micerinos, una obra inacabada en la que aparecería Micerinos junto a su reina principal, que ciñe con sus brazos el tronco del faraón. Sus rostros son un tanto idealizados, pero algo más humanizados que el de Kefren. La maestría en el tratamiento anatómico está más que manifiesta, lo que evidencia el alto grado de perfección de los escultores reales de la quinta dinastía. Las triadas de Micerinos, también en esquisto, son el primer ejemplo de representación del faraón con deidades. Los cuerpos se funden con un alto relieve próximo al bulto redondo. En el caso de la triada del Museo Egipcio, Micerinos, que luce un cuerpo atlético, aparece flanqueado por Hathor y una deidad femenina local. En la triada del Museo de Bellas Artes de Boston participa también Hathor, pero ahora la otra deidad es la de un gnomo de Alto Egipto. El grupo es un audaz intento por unir una figura de pie y otra sentada, y servirá de modelo a otras representaciones. Estas dos últimas triadas acusan un mayor plasticismo que las anteriores esculturas regias. Durante la quinta y sexta dinastía, pese a los cambios sociales, la estatuaria real no cambia, aunque muestra innovaciones como la aparición de colosales estatuas faraónicas, derivadas de la Esfinge, y la forma de tallar los rostros, los ojos sobre todo. Sobresale la cabeza del faraón Userkaf de la quinta dinastía en esquisto, de simplificada ejecución y gran tamaño. Sería parte de su estatua sedente. De la sexta dinastía se conservan dos expresivas estatuas del faraón Pepi I, halladas una dentro de la otra. Son huecas y están realizadas con planchas de cobre batido sobre un núcleo de madera. Además, existe una estatuilla de Pepi I con las extremidades superiores totalmente liberadas, postura que dará lugar a un nuevo modelo destinado a pervivir con éxito en la estatuaria faraónica.